Hola, hola. Este, ya, hola. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Sí se le escucha, profesor. Ya, gracias. Am, Estamos en la semana 7, ¿no es cierto? Hola, buenos días. ¿Qué tal, Adriana? Buenos días con todos. Hola, Mari Carmen, buenos días. Mientras cargue el PPT, aprovecho para saludarnos, perdón, para saludar. Importante el saludo, ¿no? Eh, este, iba a contar algo, pero no mucho tiempo. Ah, Están viendo el PPT, ¿no es cierto? Por favor, necesito que me confirmen si están viendo el PPT. Ya, gracias. Gracias por la manito para arriba. Hoy vamos a hablar de la Edad Media. Recuerdo que en la última clase de... Perdón, acabo de recordar. Que en la última clase de Historia Universal no completamos todo, ¿no es cierto? Roma. Recuerdo que me quedé en Roma, en la crisis de la República Romana. Entonces voy a terminar de explicar ese tramo final de la historia romana para empalmar con la Edad Media, porque de hecho tiene que ver con la Edad Media. O sea, tradicionalmente, recuerden, según la periodificación tradicional de la historia universal, la Edad Antigua termina con la caída de Roma de Occidente, ¿ok? Cuando cae Roma de Occidente en el año 476, según esa periodificación tradicional, inicia la Edad Media. Entonces, la caída de una de las partes de Roma de inicio a esto que se llama la Edad Media. Entonces, hoy voy a terminar de explicar esto que me faltó de la clase pasada y, y arrancamos ya con la Edad Media propiamente hablando, ¿ok? Em, entonces, estoy cambiando el PDF, espero, a ver un segundo, espero que esté cargando. Me confirmo cuando lo vean, por favor, pero un segundo, está cargando. Un segundo, espero que cargue ahorita. Hola Juliet, ¿cómo estás? Buenos días. Somos 59, antes éramos casi 70, creo. Cada vez hay menos. Am, Oye, no sé qué pasó. Ya, ahora sí. Están viendo Grecia y Roma, ¿no es cierto? ¿Están viendo el PPT de Grecia y Roma? Ya. Vamos a pasar hasta donde me quedé. Vamos a pasar hasta donde me quedé. Me quedé en Roma, las guerras púnicas, la expansión acá, en crisis de la República. Yo recuerdo que me quedé ahí. Em, ¿Me pueden confirmar, por favor? ¿Están viendo el PPT de Roma? Sí, profesor, sí se ve. Sí, Ya, ok, perfecto, perfecto. Me quedé crisis la República al toque, ya, para empezar con la Edad Media, porque la Edad Media es 1000 años, ¿ok? Desde la caída de Roma Occidente hasta la caída de Constantinopla, hay 1000 años, entonces entenderán que explicarles 1000 años en 1 hora y 40, 50 es un poco complicado. Así que voy a tratar de hacer esto rápido. Roma inicia su fase republicana en el 509 a.C., así lo dice Tito Livio, ¿ok? Que hace esta planificación inicial de la historia de Roma, dividiéndola en monarquía, república e imperio. Entonces, la república se inicia en el 509, en Roma era una pequeña ciudad, recuerden, ahora en el centro de Italia, en el Valle del Lacio, etcétera, etcétera. Crece, 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 primero domina toda la península itálica, ¿no? Todo esto que se llama la bota itálica, ¿no? Luego se expande, se va expandiendo, se choca, se topan en ese expansionismo contra los cartagineses y ahí se inician las guerras púnicas. Las guerras púnicas son claves porque después de derrotar a los cartagineses en las guerras púnicas, Roma empieza a crecer de una manera impresionante, o sea, a expandirse territorialmente. Entonces crece mucho, Roma se vuelve muy rica, ¿no es cierto? Cada vez hay más súbditos de los romanos,
dice acá, Roma se convirtió voy a subrayarlo, en una potencia en el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo, me imagino que ustedes saben todo lo que es, ¿no? El mar Mediterráneo. Es el mar que separa Europa de África. Entonces dice acá, aumenta el ager públicos. El ager públicos es el dinero, ¿no? El tesoro público, la plata que tiene el Estado romano. Y eso, pero bueno, siempre pasa hasta ahora, ¿no? Eso genera una polarización. ¿Por qué? Porque hay mucha plata, pero esa mucha plata está en pocas manos, como pasa ahora también, ¿no es cierto? El Perú es un país pobre, hay gente muy rica, sí, la clase media alta también, pero la mayoría en el Perú, y además, según el último reporte del INEGI, la pobreza ha aumentado. Bueno, entonces, toda esta plata está acumulada en pocas manos, eso genera diferencias, hay mucha corrupción. Entonces, Roma ya empieza a crecer, empieza a expandirse, pero a la vez también empieza a hacerse muy rica y muy corrupta. Entonces, estas instituciones republicanas empiezan a cuestionarse y aparecen ciertos personajes que, bueno, van a cambiar el panorama de la República Romana, ¿ok? Uno de ellos es Cayo Julio César. Julio César es un personaje clave, perdón, de este periodo llamado la crisis de la República. Antes de Julio César, sin embargo, hubo una primera guerra civil importante en Roma, ¿ok? Acá dice primera guerra. Estamos aquí en guerras civiles, ¿ok? Eh, Roma tiene mucho dinero, hay mucha crisis, recuerden, hay mucha corrupción, y bueno, aparecen los militares, ¿no? Y empieza una guerra. Mario y Sila, la primera guerra es entre Mario y Sila. Mario era de origen plebeyo. Recuerden que los plebeyos eran las mayorías, al inicio no tienen derechos, pero irán consiguiendo derechos. Y una de las leyes que había permitía que los plebeyos puedan acceder al cargo del cónsul, y el consulado era la magistratura más importante. Mario entonces había sido un cónsul y se hizo fortuna, era además un militar reconocido, y la gloria en Roma la alcanzabas también por sus hazañas militares, era un héroe, digamos, Mario. Sila era un patricio, era una familia aristocrática. Bueno, entre ellos se produce la primera guerra civil, la gana Sila, ¿ok? Sila reprime a todos los partidarios que estaban a favor de Mario, hay mucha violencia, asesinatos, un caos en Roma, en este periodo de crisis. Muere Sila con los años, Sila se nombra dictador vitalicio y nuevamente siguen habiendo conflictos. Y en Roma se produce, estoy seguro que esto alguna vez han escuchado a un tal Espartaco. Alguna vez hay series, hay películas sobre Espartaco, me imagino que alguna vez escuchado sobre él, ¿no? Espartaco era un, Espartaco era un gladiador, ¿sí? Era un gladiador. Y él va a dirigir una rebelión de gladiadores y de esclavos en general. Casi 100.000 esclavos se levantan eh, siguiendo la rebelión de Espartaco. ¿Quiénes derrotan la rebelión de Espartaco? Pompeyo Magno y Craso, ¿ok? Pompeyo Magno y Craso reprimen la rebelión de Espartaco. Ahora, hay un problema entre Pompeyo y Craso. Los dos, los dos dicen haber derrotado a Espartaco. Entonces, los dos quieren la gloria para cada uno de ellos, ¿no? Es decir, yo derroté a Espartaco, yo reprimí esta rebelión de esclavos que fue la más importante en toda la historia republicana en Roma. Entonces, se iba a iniciar una nueva guerra civil entre Pompeyo y Craso, así como antes lo hubo entre Mario y Sila. Pompeyo también era de origen plebeyo. Craso era una de las personas más ricas de Roma. Y ahí interviene este famoso Cayo Julio César. Julio César era de una familia noble, pero en esta época, em, su época ya era una familia empobrecida. Él era de partidario de Craso, de hecho había luchado junto a Craso en la rebelión contra Espartaco. Y era un tipo muy hábil políticamente. Entonces, César interviene en este conflicto entre Pompeyo y Craso y les propone a ambos llegar a un acuerdo para evitar una nueva guerra civil. Algo así como dividirse Roma. Y los tres, de una u otra forma, se dividen Roma. Por eso es que la unión de estos tres personajes se conocen como triunvirato. Ellos forman el primer triunvirato de la República Romana, ¿ok? Triunvirato. A Julio César le dan la gobernación de las Galias Trasalpina, la Galia que está cruzando los Alpes, lo que vendría a ser más o menos la zona de Francia. Recuerden que desde un inicio yo les dije que se ubiquen geográficamente. Para entender la historia hay que saber ubicarse geográficamente. Pompeyo se queda con Italia y Craso también. Pompeyo
era un militar que ya desde antes de la rebelión de Espartaco tenía fama por ser un gran militar. Y eso, recuerden, le daba la gloria en Roma, el amor de las mayorías, el amor de los plebeyos. Craso, de una u otra forma, siempre sintió celos de Pompeyo en ese sentido, porque él tenía mucho dinero, millonario, digamos, pero no tenía la fama, la gloria. Por eso es que Craso decide incursionar en una campaña militar al oriente, lo que vendría a ser la zona de Irán, más o menos. Ahí vivía un grupo étnico llamado los partos. Se enfrenta a los partos y muere. Los partos matan a Craso. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? Por favor, escucho un audio, ¿no? Ah, ya. ¿Me pueden interrumpir nomás, ah? O si no, escribir en el chat, por favor. Ya. Bueno, ya. Este, entonces Craso comete un craso error. No sé si han escuchado esa palabra, craso error. Porque se decide aventurar a enfrentarse a los partos en Irán. Bueno, muere. Entonces, solo les queda Pompeyo y Julio César. Ellos que eran además familia, porque Pompeyo se había casado con la hija de Julio César, muere la hija de Julio César dando a luz al hijo de Pompeyo, y se esfuma este vínculo familiar o político, porque las mujeres eran utilizadas en ese entonces como medio de alianzas políticas, etcétera, y se inicia la Segunda Guerra Civil Romana entre Julio César y Pompeyo. Craso, recuerden, murió. César derrota a Pompeyo en una batalla llamada Farsalia, en más o menos al norte de Grecia. Pompeyo escapa a Egipto. César, o sea, Pompeyo es derrotado, ¿no? En Farsalia, escapa a Egipto. César va a buscar a Pompeyo a Egipto. Cuando llega a Egipto, los egipcios, la nobleza egipcia, los reyes egipcios, los faraones egipcios, entregan a Julio César a Pompeyo, pero lo entregan muerto, le entregan la cabeza de Pompeyo. Julio César, estando en Egipto, conoce a Cleopatra. Me imagino que han escuchado alguna vez a Cleopatra, ¿no? Julio César llega a Egipto presidiendo Pompeyo, ahí conoce a Cleopatra. Se entera que en Egipto hay una guerra civil entre Cleopatra y su hermano menor. Y a los romanos no le convenían los problemas políticos en Egipto, porque Egipto, recuerden, tierra fértil, el Limo, el río Nilo, es un lugar que produce mucho trigo, mucho grano, que le vendían a los romanos. Entonces Julio César dice, no, 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 yo tengo que solucionar este problema en Egipto porque Roma no se puede perjudicar de esta crisis interna en Egipto. Decide apoyar a Cleopatra, se enamora de Cleopatra, de hecho tiene un hijo con Cleopatra, que se llamará Cesarión. Deja Egipto y regresa a Roma. En Roma se da cuenta que el Senado lo odia, que creen que César es un dictador. De hecho, César mismo se proclamará dictador vitalicio, también como antes lo había hecho Sila. Eso genera muchos recelos en el Senado y entre los patricios, que eran las mayorías en el Senado. Un 44 del año antes de, un marzo del 44 antes de Cristo, los senadores deciden organizar el asesinato contra Julio César, ¿ok? Acá vengan senadores con dagas, cuchillos en las manos, ¿no es cierto? Bueno, matan a César de muchas puñaladas, ¿ok? Dentro del Senado romano. Muere Julio César tenía un sobrino que se llamaba Octavio, de hecho él había escrito algo así como un testamento donde le heredaba a Octavio sus propiedades y sus proyectos políticos, pero también tuvo un general muy importante llamado Marco Antonio y otro general llamado Lépido. Octavio, Marco Antonio y Lépido se unen y forman el segundo triunvirato. ¿Qué los une? Perseguir a los a los asesinos de Julio César, ¿ok? Bueno, entonces, estos tres personajes que han formado el segundo triunvirato van a dividirse Roma otra vez. A Marco Antonio le toca la parte más oriental de la República, incluido Egipto. Viaja a Egipto. Marco Antonio también conoce a Cleopatra, también se enamora de Cleopatra. ¿Qué tendría Cleopatra, no? Dicen que era una mujer muy inteligente, obviamente. No solo porque vi que le está. Sí, 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 muy buena pregunta, estimado Einer. Claro, la figura de la dictadura duraba generalmente 6 meses o unos cuantos meses, porque eran elegidos, sí, de ahí viene la palabra craso error, claro, de Craso. Marco Craso se fue a su campaña militar, lo mataron y cometió un error, ¿no? ¿Por qué se fue? Bueno, sí, la figura de la dictadura duraba poco en realidad, pero en estos tiempos de la República Romana, en la etapa de la crisis,
Ya muchos personajes se nombraban dictadores para siempre, porque eso significa vitalicio, para siempre, ¿sí? Hasta que yo quiera, vitalicio. ¿Mm? Bueno, César se proclama dictador vitalicio. O sea, ya tergiversaron la figura de la dictadura, ¿no? Ellos prolongaban su mandato hasta que ellos lo quisieran. Bueno, entonces Sila lo hizo primero, César también lo hizo. Bueno, regresemos al segundo triunvirato. Antonio también se enamora de Cleopatra. Y bueno, Lépido no pintaba mucho en este segundo triunvirato, ¿eh? Los del poder real eran Octavio y Marco Antonio. Octavio gobernaba en Roma, en la capital histórica de los romanos, en la ciudad histórica. Marco Antonio, repito, se fue a vivir con Cleopatra a Egipto. Octavio, para unir sus vínculos con Marco Antonio, había obligado a su hermana, Octavia, a casarse con Marco Antonio. Recupen estos nombres, Teresa, Cesarión, Octavio, Octavia, bueno, así se llama. Octavio casa a su hermana con Marco Antonio y Octavio, que preside el Senado en Roma, acusa a Marco Antonio de humillar a su hermana, porque decía Octavio, Marco Antonio está viviendo con esa bárbara, con esa salvaje de Cleopatra en Egipto, humillando a mi hermana, que es su esposa y que es una romana de verdad. Bueno, lo cierto es que empiezan a surgir antagonismos, diferencias, hostilidades entre Octavio y Marco Antonio, y se inicia una tercera guerra civil entre ellos, que se decide en la batalla de Actium o Accio, como dice acá. ¿Ok? ¿Quién gana esa tercera guerra civil? Octavio, Octavio. Después de Actium ya nada vuelve a ser lo mismo, porque Roma ya, Octavio, César ya se había dado cuenta de eso, Octavio también, que Roma ya no era la misma, que era muy grande, muy poderosa, muy rica, y por eso a partir del 29 antes de Cristo se inicia una nueva fase, el Imperio Romano, porque Octavio se proclama emperador. Octavio se proclama emperador de Roma. Se acabó la República Romana. Ahora, el líder, la autoridad absoluta en Roma es el emperador. El Senado, por si acaso, no desaparece. Va a seguir siendo una institución política importante. Pero ahora existe algo así como un rey o emperador, ¿no es cierto? Porque el emperador en el fondo es un rey, sin embargo, que respeta las instituciones políticas como el Senado. Octavio, cuando se convierte en emperador, ya no se llama Octavio, se llama Augusto, ¿ok? Octavio pasa a llamarse Augusto. Esta época del gobierno de Augusto será una época de paz, por eso se dice Pax Romana, de paz, de tranquilidad, de estabilidad. Se acabaron las guerras civiles. Recuerden que en la crisis de la República, tres guerras civiles, ¿no es cierto? Se acabaron las guerras civiles. Será una época de desarrollo cultural, de desarrollo artístico. Por eso se habla del siglo de Augusto. Así como en Grecia se habló del siglo de Pericles, bueno, en Augusto se veía algo así como el siglo de Augusto. ¿Ok? Bueno, entonces con Augusto se inicia el Imperio Romano. Luego vienen más emperadores, son un montón. Obviamente por cuestiones de tiempo yo no voy a poder hablar de todos, pero bueno, voy a mencionar los más importantes. Vespasiano, que construyó el famoso Coliseo Romano, Caracalla, que supuestamente le extendió la ciudadanía a todos los hombres libres del imperio, pero yo me quiero detener aquí, en estos emperadores del Bajo Imperio, porque generalmente la fase imperial romana se divide entre Alto Imperio y Bajo Imperio. Yo me quiero detener en el Bajo Imperio porque ahí me parece que pasan cosas importantes. Primero, Constantino. Em, los cristianos eran una minoría en el imperio. De hecho, el cristianismo es una religión que nace en lo que hoy es Israel, Palestina, ¿no? Por esas zonas de Oriente, del cercano Oriente, como le llamaban en esta época, esa zona geográfica del mundo, lo que hoy vendría a ser el Asia, la parte más occidental de Asia, ¿no? Israel, Siria, Palestina, Irak. Bueno, los cristianos son de ahí, de lo que hoy vendría a ser Israel principalmente, ¿ok? Ahí viven los judíos y ahí nace el cristianismo también. Estos cristianos eran una minoría, pero con los años llegarán a Roma muchos cristianos y seguirán creciendo en número. Cada vez más gente se convierte al cristianismo. En un inicio, de hecho, los cristianos fueron perseguidos. En un inicio los cristianos fueron perseguidos, ¿ok? Ustedes deben haber escuchado esto, ¿no? En colegio, imaginen, en religión les contaron, ¿no? Eran arrojados acá, al Coliseo romano con leones. Bueno, sí, sí. Le fue mal a los cristianos en un inicio, pero fueron creciendo en número, fueron creciendo en términos cuantitativos, cada vez son más cristianos. Y hay un emperador llamado Constantino que inclusive se convierte en cristiano y él promulga un edicto, un documento, una ley llamada el Edicto de Milán.
por el que establece la libertad de cultos. Por lo tanto, se acepta el cristianismo como una religión más dentro del imperio. A partir de ese edicto, por lo tanto, también se les deja de perseguir, ¿ok? Des- Pasa el siguiente emperador después de Constantino, se llama Teodosio, y él también es clave para entender el tema de los cristianos. De hecho, con Teodosio, el cristianismo ya no solo se acepta como una religión, sino se oficializa como única religión del imperio mediante un documento llamado el Edicto de Tesalónica. A partir del edicto o ley de Tesalónica, ahora el cristianismo es religión oficial. Y los cristianos que, pasan a perseguir, que antes eran perseguidos, pasan a perseguir a los no cristianos, ¿no? A los paganos, como se le empieza a llamar a los que no son cristianos, ¿no? Pagano viene de pagán y hay una zonas donde se huían los que no creen en Dios y en Jesucristo. Otra cosa importante que hace Teodosio, y esto sí tiene que ver ya con la Edad Media propiamente hablando, es que él divide el imperio en dos. Ahora vamos a buscar un mapa de Roma. Para que hay un mapa de Roma. Ya. No hay un mapa de Roma. Ya, todo esto es Roma, no, esto es parte de Roma, ¿no? Debería haber un mapa de Roma, caramba. Lo siento, no hay. Ya, después les explicaré con el mapa siguiente. Teodosio divide Roma en dos, parte todo el imperio en dos, una parte occidental y una parte oriental. Recuerden esto, ¿eh? A su hijo, bueno, tiene dos hijos. A Honorio con H, le entrega Roma de Occidente. Hijo, tú vas a ser el emperador de Roma de Occidente. Y a Arcadio, su otro hijo, le entrega el gobierno de Roma de Oriente. ¿Ok? Roma de Occidente, Roma de Oriente. Entonces, a partir de Teodosio, repito, no solo se oficializa el cristianismo, sino el imperio se divide en dos. Y esto es importante, repito, para entender el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. El último emperador romano será un tal Rómulo Augusto, depuesto por un rey ostrogodo llamado Odoacro. En el año 476, Odoacro toma el poder en Roma y pone fin al imperio romano de Occidente, ojo, no de Oriente. Oriente sobrevivirá 1000 años más, pero Occidente cae en el año 476. Odoacro le da la estocada final a la historia autónoma e independiente de los romanos. ¿Ok? Y se termina así la historia de Roma de Occidente. Te escucho, estimado alumno. ¿Quieren hacerme alguna pregunta? ¿No? Ya. Bueno, ahora somos 62, seguimos subiendo. Y después, no sé, seguimos bajando. Ya, dejo de compartir este PPT. Ahora voy a compartir ya sí el PPT de la Edad Media, ¿ok? Un segundo, por favor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Mientras voy subiendo el PPT de esta semana. Chicos y Profe, chicas. ¿me Sí, te escucha? escucho. Sí, sí, te escucho. Profe, ¿el Senado qué función cumplía en la primera etapa de Roma, o sea, en la monarquía? El Senado en la monarquía. Sí, Sí, había un pequeño Senado. Sí, 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 también. Muy bien. De hecho, se cree que Rómulo crea el Senado. Pero en la etapa monárquica, el poder político más importante venía del rey. El Senado era una institución menor que veía cuestiones de leyes, como hoy, ¿no? Hay división poderes del Estado, ¿no es cierto? Está el presidente que dirige el Ejecutivo y está el Congreso que se encarga de hacer leyes. Bueno, en la época de la monarquía, el rey, los reyes, los 7 reyes que hubieron, eran los que tenían la última palabra en todo. El Senado era una institución consultiva que proponía leyes, pero el poder más importante es el rey, del rey. Durante la República ya no hay reyes y el Senado pasa a convertirse en la única institución política y en la más importante. Ahora todo el poder es del Senado. ¿Me dejo entender? Durante el imperio, el Senado otra vez pasa a relegarse al poder del emperador. Ahora el emperador otra vez pasa a tener todo el poder y el Senado seguirá siendo una institución importante que igual sigue promulgando leyes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me dejo entender? sí, profe, muchas gracias. No, a ti gracias por la pregunta. Chicos y chicas, y chiques, están viendo el PPT de la Edad Media, ¿no es cierto? Sí se ve, profe. Sí, Muchas gracias. Ya, es decir, fue muy, muy avanzado, creo. Ya, dice acá características de la Edad Media, desde la caída del Imperio Romano hasta la toma de Constantinopla. Ya, claro, miren, si ven acá la cronología, 400, hay casi 1000 años, y tengo que hablar 1000 años en hora y media.
con optimismo, con esperanza, ¿no? Mientras haya vida hay esperanza. A ver, estos serán características generales, me imagino, ¿no? A ver, ¿qué dice acá? Claro, características, dice, permanentes conflictos, invasiones, guerras, conquistas, guerras religiosas. Bueno, sí, es una guerra, la Edad Media es un periodo de... Pero toda la vida han habido guerras en Europa. ¿Saben cuál es el continente donde ha habido más guerras en toda la historia de Europa? Los europeos han masacrado toda la vida. De hecho, el culmen de estas masacres fueron las dos guerras mundiales, porque las dos guerras mundiales fueron en Europa principalmente, ¿no es cierto? Bueno, hoy, después se unieron, después de la Guerra Mundial y crearon la Unión Europea. Y hoy otra vez se están desuniendo y otra vez están armando, ¿no? Bueno, ¿qué pasará? Ojalá que no pase a mayores y haya más guerra mundial. Dice, edad exclusivamente europea. No sé qué se refiere. Consolidación de la cultura occidental. Bueno, sí, porque de la Edad Media van a surgir los futuros reinos romanos germánicos, perdón, los reinos, claro, romanos germánicos, de los estados modernos y de ahí viene la Roma moderna, ¿no? Por ejemplo, el reino franco viene en Francia, ¿sí? Del reino anglosajón viene hoy Inglaterra, ¿sí? Que fue una ciudad fundada por los anglosajones. Entonces, sí, a partir de los reinos que van surgiendo en la Edad Media, de una u otra forma se van consolidando lo que hoy son las naciones modernas, europeas, por decirlo así. Acá dice cultura occidental. Recuerden cuando escuchen lo occidental, hace referencia a Europa. Expansión política y militar económica del cristianismo. Sí, toda Europa se vuelve cristiana, ¿ok? Hasta los pueblos bárbaros, los romanos ya se habían vuelto cristianos, ¿no es cierto? Lo acabo de decir. Y los bárbaros que no eran cristianos luego se vuelven cristianos. Ahorita les diré quiénes son los bárbaros. Origen de la permanentes cambios de estructuras y poderes sin frontera. Ya, bueno, pasemos ya, chicos, porque mejor acá voy a explicarlo paso a paso. Las invasiones bárbaras. Miren, acá se ve el imperio, se ve chiquito, todo esto era Roma. ¿Ven? Todo esto era Roma, el imperio romano. Acá está la división que se hizo. Recuerden quién hizo la división, Teodosio, ¿no es cierto? Occidente es esto de aquí, Oriente es esto otro de acá. ¿A quién le entregó Occidente? ¿Recuerdan Teodosio? ¿Recuerdan a quién le entregó el poder en Occidente o el gobierno de Occidente? Pueden usar el chat. Hola. Auronio se llama. A Honorio, a uno de sus hijos. Muy bien, muy bien. A uno de sus hijos llamado Honorio. Y Oriente le entregó a su otro hijo, Arcadio. ¿Eh? Arcadio. Honorio y Arcadio gobiernan después de Teodosio, Occidente y Oriente. Cuando Roma cae, cae esta parte de aquí, la parte occidental. Esto es Roma Occidente. Cuando Roma cae ya no gobernaba Honorio, gobernaba Rómulo Augusto, lo acabo de decir, el último emperador de Roma Occidente. Eso fue en el año 476. ¿Cómo cae? Es resultado de una serie de invasiones de distintos pueblos, que eran llamados pueblos bárbaros. Los bárbaros eran todos los pueblos que vivían fuera de los límites romanos. Si quieren buscar un sinónimo de bárbaro, o sea, bárbaro viene del latín barbarus, que significa extranjero. Todo aquel que vivía fuera de los límites del imperio era un extranjero, por lo tanto era un bárbaro. Al que los romanos obviamente lo consideraban alguien culturalmente inferior a ellos, sin civilización, ¿no es cierto? Eh, con una cultura distinta de los romanos, ¿ok? Aquí en lo que hoy es Alemania, vivían... No, pues no te pases, oye. Estoy hablando de la antigüedad, que tienen que ver los venezolanos. No, no, no seamos maleantes, chicos. ¿Ya? Profe, en el Perú Pardo se ha hecho mucho. Bueno, ya no se pase, ¿no? Ya bueno, entonces en lo que hoy vendría a ser Alemania, a esa zona los romanos le llamaban Germania, Germania. Y ahí vivían varias tribus germánicas, ¿no? Porque vivían en la Germania, vivían los godos, que vivían en visigodos, en ostrogodos, vivían los suetos, vivían los lombardos, vivían los ostrogodos, vivían los visigodos, vivían los cutos, vivían los anglos, vivían los sajones, un montón de tribus que toda la vida se peleaban entre ellos y que por mucho tiempo hostilizaban las fronteras romanas de esa zona. Más o menos, acá hay un río que se llama el río Rin, que era la frontera natural que dividía a los romanos de estos pueblos bárbaros. Ah, ya, fuera del Tahuantinsuyo. Ah, sí, sí, claro, los chunchos, las poblaciones de la selva, pues, ¿no? Del antisuyo. Sí, sí, sí. Sí, sí, puedes hacer el símil, la analogía, si quieres. Sí, sí, es válido, es válido. Bueno, ya, regresemos. Entonces,
estos pueblos bárbaros de la Germania van a ser los que finalmente van a invadir Roma, ¿ok? Roma. Fueron varios los que invadieron Roma, los visigodos con Alarico, los vándalos con Gensérico, pero los que dan la estocada final son los ostrogodos con su rey Odoacro. Él será ya el que así le ponga fin definitivo al Imperio Romano de Occidente. Pero desde antes de Odoacro, rey de los ostrogodos, ya otros pueblos, repito, visigodos y vándalos, ya habían saqueado Roma. Ya, repito, la estocada es la de Odoacro en el 476 después de Cristo. O sea, ya el fin, ¿no? Definitivo. El fin último, perdón. Entonces, como dice aquí, ¿no? Los romanos llamaban bárbaros los que vivían fuera de sus fronteras, ¿no? Al que los consideraban inferiores, ¿no? Eran diferentes culturalmente a los romanos y los consideraban inferiores. Hola, hola. Eh. Así como quizás los pitucos, ¿no? Que, habla man, yo estoy chévere", bueno, y los que no hablan así, vamos, quizás ellos los ven inferiores. Eh, crisis del Imperio Romano, ¿no? No, bueno, ya. Sí, sí, pues puede ser, no, no es la verdad, yo creo, ¿no? Crisis del Imperio Romano. Ah, causas, ¿por qué cae Roma de Occidente? Dice causas, ¿no? Recuerden que San Marcos pregunta causas con características y consecuencias. Siempre tienen que prestarle mucha atención a las causas. ¿Por qué cae Roma? ¿No? El por qué, siempre las preguntas del por qué. ¿Por qué surgió la primera revolución industrial? ¿Por qué en Inglaterra? San Marcos pregunta mucho causas. ¿Por qué cae el Imperio Romano? Bueno, ya estaba atravesando desde mucho antes unas crisis internas, además crisis económicas. El lado occidental será el lado más pobre, mientras que Oriente, la parte de Roma Occidente, estoy hablando a partir de la división, será más rica, más rica. Por eso en parte Roma Oriente no cae, porque esa parte del imperio era, digamos, que más rica, tenía más posibilidades de defender sus fronteras, porque los emperadores de Oriente podían contratar mercenarios, qué sé yo, esbirros para proteger sus fronteras. Occidente no, la Roma occidental vivía desde mucho antes de que caiga una serie de crisis políticas y económicas. Dice acá, crecimiento demográfico en la Germania. Ah, bueno, sí, se cree que en Alemania, ¿no? En la Germania, hoy Alemania, los bárbaros cada vez aumentaban en número, o sea, había cada vez más gente, y hubo algo así también como una presión demográfica. Hay más gente, hay pocas tierras, es una zona de mucho frío, además, esa zona de la Germania hasta el día de hoy, entonces había que buscar territorios cada vez más gente que hay, ¿no? Entonces, eso también empujará a estos bárbaros a invadir Roma, ¿no? A penetrar las fronteras del imperio. Dice cambio climático del siglo IV. Bueno, hay pocas tierras, encima viene una época de mucho frío, eso también los obligó a. Y por último, la presión de los hunos, Atila. Los hunos son de Mongolia, ¿ok? Geográficamente, lo que hoy vendría a ser el país de Mongolia, ahí se le llaman las estepas mongólicas. Predomina un ecosistema de estepa ahí. Son zonas de muchas montañas, altura. Es una zona complicada la Mongolia, las estepas mongólicas. Y ahí vivían pueblos muy guerreros, los mongoles, ¿ok? Eh, que vivían divididos en distintas tribus mongoles. Em, pero en ciertos periodos de su historia, los mongoles se tendían a unir, a unificar. Siempre aparecían algunos líderes que los unificaban. Y cuando los mongoles se unían, aparecían líderes que los unían y dejaban sus diferencias internas, se convertían en una fuerza imparable. Uno de estos primeros grandes líderes fue Atila. Atila unificó a los mongoles, ¿ok? Y los llevó desde Asia, casi la frontera con China, hacia Europa, ¿ok? Llegaron de aquí, ¿no? Por aquí llegaron, ¿ok? Los hunos son los mongoles, ¿no? Dirigidos por Atila. Am, por mucho tiempo se representó a los hunos, se lo ha representado como gente salvaje, cruel, ¿no? Pero según las investigaciones modernas, se creen que si los hunos llegan hasta Europa, no es porque hayan tenido un afán de matar gente, de buscar riquezas, que sí también, pero entre otras cosas es porque una crisis climática en esa región de las estepas mongólicas, y eso los habría llevado también o empujado a llegar hasta Europa.
Si hasta hoy, chicos, que estamos en el siglo XXI, los seres humanos somos presa de los desastres naturales, no hay forma que controlemos a la naturaleza todavía. El fenómeno del niño mata gente en el Perú, hoy, siglo XXI. Ya, imagínense la gente que vivió en estos años, siglo IV, siglo V después de Cristo. Era muy vulnerable frente a los cambios climáticos, los periodos de friaje, las sequías, ¿ok? Entonces, bueno, probablemente eso motivó a los hunos a llegar a esta parte de Europa. Los hunos empujaron a los pueblos de la Germania y esos pueblos de la Germania, bueno, se vieron obligados a invadir Roma de Occidente, ¿no? A penetrar las fronteras, a, a conquistar toda esta zona que era de Roma de Occidente. Entonces, así se produce el fin de Roma, ¿ok? Eso serían ya lo que vendría a ser acá las invasiones violentas. Pasemos. Ah, mira, acá se dio un mapita bacán, ¿es cierto? Acá hay un mapita bacán. Entonces, fin de Roma de Occidente. No sé si acelerando, no sé si acelerando listo. Bueno, puede ser. Consecuencias. Fin del Imperio Romano de Occidente. Claro, con los bárbaros acaba Roma de Occidente. Surgen las lenguas romances. ¿Y por qué? Cuando estos pueblos bárbaros, acá este mapa está mejor, ¿no? Los bárbaros viven aquí. Todo esto es la Germania. Roma ni en sus mejores épocas pudieron contra ellos, ¿eh? Eran pueblos muy guerreros, de gente muy acostumbrada a la guerra, eran básicamente pastores, ¿no? Estos pueblos que los romanos llamaban los bárbaros de la Germania. Bueno, cuando ellos invaden Roma, van a fundar un sinfín de reinos en el territorio de lo que antes habría sido Roma. Por ejemplo, los francos se van a ubicar en lo que hoy es Francia. Bueno, algo así, algo así. Sí, 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 eran altos, eran mucho más altos en promedio, que los romanos. Los romanos eran metros 70, 72, estos eran metros 75 para arriba. Sí, era un pueblo muy feroz y guerreros poderosos. Bueno, penetraron Roma y van a empezar a fundar reinos, ¿ok? Los francos, por ejemplo, eran de origen germánico, pero se van a ubicar en lo que hoy es Francia. De ahí viene el nombre Franco, Francia, ¿no es cierto? Los anglos y los sajones, que eran de la Germania también, van a cruzar el mar Báltico y se van a ubicar en lo que hoy es Inglaterra. Por eso al inglés se le dice idioma anglosajón, ¿o no? O al que habla inglés se le dice angloparlante, por anglosajones, ¿ok? Luego los visigodos, que también eran se van a la península ibérica, ya que fundan el reino visigodo. Roma Occidente ayuda, no están ciclando, ¿verdad? Con eso entendí, disculpa. Los suevos también se van a ubicar en la península ibérica, los ostrogodos se van a ubicar en lo que hoy vendría a ser Italia, los vándalos van a cruzar el estrecho de Gibraltar y se van a ubicar en el norte de África, en lo que hoy vendría a ser parte de Túnez y Marruecos, ¿ok? Y así van a surgir nuevos reinos, los lombardos, etcétera, etcétera, varios reinos que se llaman reinos germánicos o reinos romanos germánicos. O sea, sobre esta parte de lo que antes fue el Imperio Romano de Occidente, estos bárbaros que han invadido esta zona del imperio van a fundar nuevos reinos llamados reinos germánicos o reinos romanos germánicos. Y de esas invasiones van a surgir nuevos reinos y se van a mezclar los idiomas. El latín, que era de los idiomas, el latín, que era el idioma de los romanos, se va a mezclar con estos idiomas de estos bárbaros de la Germania y surgirán las lenguas romanas. Por ejemplo, el español es de la mezcla del latín con el idioma de los visigodos y nace nuestro idioma. Lo mismo pasa con el italiano, lo mismo pasa con el francés, lo mismo pasa con el portugués, lo mismo pasa con el catalán. Bueno, el norte de Italia también era parte de Roma, pues Roma también había conquistado esa zona. Y ahí se van a ubicar los vándalos. En esta parte del norte donde estoy subrayando, se van a ubicar los vándalos y surgirá el reino vándalo. La palabra vándalo hoy se usa para gente que destruye, ¿no? Pero en realidad el nombre es un nombre de un pueblo germánico. Lo que pasa es que ellos van a saquear Roma en el 451 con su líder Gensérico, y de ahí surge la palabra vándalo. ¿Ok? Bueno, difusión del cristianismo como culto oficial. Sí, eso es lo que le dije hace un ratito. Estos bárbaros, los bárbaros de la Germania, por si acaso, no creían en Dios, ni en Jesús de Nazaret, ni en la Virgen María, ni en los apóstoles. No, creían en Thor, creían en Odín, creían en el Valhalla, creían en las Valquirias, creían en los elfos, una mitología propia de estas tierras.
¿ok? Creían en Azul, ¿no? La madre tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Creían en muchos dioses, sus dioses. Pero cuando llegan ocupan Roma de Occidente y fundan sus reinos romanos germánicos, la mayoría se va a volver cristiana. Los bárbaros se vuelven cristianos con los años, ¿ok? Entonces, por eso acá dice difusión del cristianismo como culto oficial. Ruralización de la economía, otra de las consecuencias de este periodo inicial de la Edad Media, ya, ¿no? Es cuando se conforman los reinos romanos germánicos, ya es un periodo distinto, ya es la Edad Media, ¿no? Ya. Características de los reinos romanos germánicos. Políticamente dice, fueron monarquías. Recuerden que monarquía es monarquios, gobierno de uno, ¿no? Los reyes. Un monarca es un rey. Gobiernan reyes en estos reinos. Sociedad desigual entre la nobleza, el campesinado y los esclavos. Siempre han habido diferentes divisiones sociales. Economía basada en la riqueza, en posesión, pero sobre todo en la riqueza de la tierra, porque la economía, la actividad económica que predomina durante este periodo inicial de la Edad Media, durante este periodo de los reinos romanos germánicos, es la agricultura. De hecho, se va a ruralizar la economía, ¿ok? Las grandes ciudades como Roma, Padua, en la época del Imperio Romano, ceden frente al avance más bien de la vida en lo rural, en el campo, porque los germanos vivían así, y ahora que viven con estos nuevos reinos, en lo que fue Roma Occidente, va a primar, va a primar lo rural, la economía autárquica, es decir, la economía de producir para sobrevivir, para mi propia alimentación, ya no producir para generar excedentes e intercambios, no, no, no. Si no se va a ruralizar, la economía se vuelve rural y básicamente va a ser autárquica o de sobrevivencia, ¿ok? Entonces, eso en general son las características de este periodo, eh, ahora que se están conformando estos reinos llamados romanos germánicos. Hasta aquí, chicos, ¿quedó claro? Chicos y chicas. Ya, miren, ¿saben qué? Ahora que estoy viendo este imagen, agradezco a Luis Marc, ya, porque una vez San Marcos, ya no creo que hagan estas preguntas las hacían en mi época, y ahora ya no, las preguntas de ECO ya no son dateras. Pero una vez yo recuerdo una pregunta de San Marcos que, ¿cuál había sido el principal aporte de los bárbaros al mundo actual? Y la clave era el uso de pantalones, porque ellos usaban pantalones. Los romanos no usaban pantalones, los romanos usaban tipo faldas, ¿no? Togas, ¿no? En cambio, los bárbaros usaban pantalones porque el norte, Alemania, la Germania, era zona de mucho frío, entonces usaban lo que hoy llamaríamos pitillos, pantalones muy apretados para protegerse del frío. Además, ellos usaban también, consumían lo que llamamos embutidos, hot dogs, ¿no? Jamonada, bueno, eso también es propio de ellos, ¿ok? Em, El uso del jabón también. Esa es la respuesta de San Marcos, ¿ah? Si alguno de ustedes tiene preguntas de San Marcos pasadas, revisen y van a encontrar esa pregunta. Algunas les preguntó San Marcos eso. Espero que ya no pregunten las preguntas lateras, ¿sí? Ya. Uy, esto va a quedar grabado, ¿no? El Imperio Carolingio. Ya. Voy a regresar al PPT anterior, ¿ok? Eh, sí, creo que sí. Ah, ya. Em, Les dije que cuando los bárbaros invaden lo que fue Roma de Occidente, van a fundar varios reinos, ¿no? El reino franco, el reino visigodo, el reino ostrogodo, el reino vándalo, el reino lombardo. Bueno, hay que detenernos en los francos. Los francos, con los años, con los siglos, se irán convirtiendo en el reino más importante de todos estos reinos. El reino franco se irá convirtiendo en el reino más importante, ¿ok? Hubo una dinastía dentro de los primeros reyes francos que se llama la dinastía merovingia. Viene de un tal Meroveo. La dinastía merovingia viene de un tal Meroveo, que tuvo un descendiente llamado Clodoveo, ¿no? Que tuvo una esposa llamada Clotilda. Son nombres, ¿no? Bueno, Clodoveo es uno de los reyes importantes de los francos porque, entre otras cosas, él se vuelve cristiano y vuelve y obliga a los francos a ser cristianos. ¿Ok? Y así van viniendo más reyes de esta dinastía llamada merovingia. Acá está bien, dinastía merovingia, está Meroveo, eh,
Ya, Meroveo, ¿no? El fundador, luego viene Clodoveo, ya lo dije. Eh, El último rey de la dinastía merovingia será un tal Childerico III, ¿ok? Será el último rey de la dinastía merovingia. Ya, espera. Quiero leer esto rápidamente. No se han puesto datos creo que relevantes. Ay, Dios, estos profesores. Ya. Eh, entonces, los merovingios son importantes porque digamos que son la primera dinastía importante de los francos. Pasa hasta que pasa algo. Pasa algo. Pero quiero buscar un mapa, quizás por acá encuentro un mapa que me permite explicar esto. Ya, acá está. Después voy a hablar de los árabes, ya, pero voy a avanzar, voy adelantándoles. Todo esto que ven aquí fue el imperio musulmán. Después voy a hablar de ellos. Los musulmanes son los que creen en Alá. Un creyente en Alá se llama musulmán, hasta el día de hoy, por si acaso. Musulmán, traducido al español, significa algo así como resignado, el resignado, ¿ok? Em, ¿Dónde nace por primera vez el culto a Alá o el Islam? Porque la religión de los musulmanes se llama el Islam. Surge aquí, en la península arábiga, ¿ok? Acá vivieron los árabes. Después voy a hablar de ellos, ¿ok? Pero estoy adelantando. Cuando los árabes se unieron en torno a la fe, en la creencia en Alá y en el profeta Mahoma, ¿ok? Se van a volver una fuerza imparable. Y esos árabes que vivían aquí en la península arábiga van a empezar a conquistar todo esto que es subrayado, ¿no? Esta zona que vendría a ser Irán, ¿no? Irak, Palestina, Egipto, el norte de África, Túnez, Marruecos, e ingresan a Europa cruzando el estrecho de Gibraltar y llegan aquí a la península ibérica. ¿Quiénes o qué reino romano germánico se había ubicado aquí en la península ibérica? A ver, por favor, son 60, uno sorprende. Los Está muy bien, visigodos. muy bien, muy bien, muy bien. Los visigodos se habían ubicado en la península ibérica. Los suevos también, pero más al norte, pero sobre todo los visigodos. Entonces los visigodos se enfrentan a los musulmanes que están ingresando por la península ibérica, cruzando el estrecho de Gibraltar en el año 711 después de Cristo. Ahí se produce una batalla, la batalla de Guadalete, ¿ok? La batalla de Guadalete. A ver, vamos a regresar otra vez al Imperio Carolingio, porque eso te sabe estar por aquí para subrayarlo. Am, no, no está. Ya, bueno, entonces los musulmanes, voy a regresar a este mapita mejor ya. Los musulmanes llegan a Europa y derrotan a los visigodos en Guadalete. Tarik, que era el califa musulmán, después diré que era un califa, ya más adelante, derrota a don Rodrigo, que era el rey de los visigodos en Guadalete. Los árabes quieren seguir penetrando en Europa occidental, ¿no? ¿Y qué reino está más al norte del reino de los visigodos? Y ahora sí regreso a nuestro mapita. ¿Qué reino está aquí? El reino de los... Vamos, después. Esto es Francia. Ya está, ya les dije. Galios. Ah, ¿cómo? Galios. No, los francos. Ahí está el reino franco, ¿ok? Entonces, ¿quiénes gobiernan a los francos? Dice acá, la dinastía merovingia, ¿no? Bueno, bueno. Entonces, bueno, gobiernan los reyes francos de la dinastía de los merovingios. Los musulmanes ya derrotaron a los visigodos, ahora quieren derrotar a los francos también, ¿cierto? Se inicia una nueva guerra. Entonces los francos, o el rey franco, a los reyes francos de esta época también se les llama reyes holgazanes, ¿ya? No es porque sean flojos, sino es porque le fueron cediendo poder a algo así como sus ministros, lo que vendría a ser un primer ministro, algo así, ¿ok? Bueno, hay un ministro llamado, algo así como un primer ministro o mayordomo, como también se le llamaba en esa época. Mayordomo no viene de mayordomo, de que vas a un restaurante, ¿ah?
sino viene de el mayor, o sea, el cargo político más importante después del rey, un mayordomo. Se llama Carlos Martel, no es Peter del Fondicito, perdón. Carlos Martel es un mayordomo del palacio, es algo así como un primer ministro, un cargo político importante, y él dirige el ejército de los francos, que se va a enfrentar a los musulmanes. Se enfrentan en la batalla de Poitiers, acá está, el 10 de octubre del año 732 después de Cristo, ¿ok? Em, Carlos Martel derrota en Poitiers a los musulmanes. Y bueno, y por lo tanto detiene el avance de los musulmanes por Europa. Los francos son los que detienen el avance de los musulmanes por Europa. Los musulmanes pudieron con los visigodos, pero los francos los detienen en Poitiers. Es una batalla clave para entender la historia europea. Porque imagínense si hubieran vencido los musulmanes. Europa quizás hoy sería musulmana, no sería cristiana. Y Colón quizás hubiera sido musulmán, no cristiano. Y América hoy sería musulmana, no cristiana. ¿No es cierto? Es un poco de imaginación. Aunque esas cosas no se saben, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que los musulmanes fueron derrotados en Poitiers por Carlos Martel. Carlos el Martillo, de viene Martel, Martillo. Un tipo alto, un guerrero imponente, ¿ok? Bueno, Martel entonces adquiere mucho prestigio, mucho renombre en Francia, en el Reino Franco, perdón, y en Europa en general. Tiene varios hijos, pero el más importante de ellos, no le salió, Carlos Martel era alto, su hijo le salió pequeñito, por eso le llaman Pipino el Breve, ¿ok? Pipino el Breve. Era estatura pequeña, pero era muy inteligente, muy hábil, políticamente sobre todo. Pipino el Breve, hijo de Carlos Martel, se da cuenta de que su papá es alguien muy prestigioso y con mucho renombre en Europa, porque, en el Reino Franco y en Europa, porque ha derrotado a los musulmanes en Poitiers. Entonces, él, Pipino el Breve, eh, derroca a Childerico III, que era el rey de los francos, que era el así de los merovingios, ¿no es cierto? Childerico derroca, le da un golpe de estado. Perdón, Pipino derroca, le da un golpe de estado a Childerico III. Y Pipino se proclama como nuevo rey de los francos. Y con él se inaugura una nueva dinastía, la dinastía de los carolingios. ¿Por qué le llama dinastía de los carolingios? Por su papá, Carlos Martel, de ahí viene carolingio de Carlos. ¿Me dejo entender? Entonces ahora Pipino es el nuevo rey de los francos y con él nace una nueva dinastía. Pipino tiene dos hijos, Carlomán y Carlomagno. Según la tradición de los francos, cuando murió un rey, el reino se dividía entre sus hijos. Bueno, Pipino tiene dos, Carlomán y Carlomán. Pero Carlomán muere. En esta época, chicos, no es como ahora, ¿no? Que vivimos 60, 70, 80 años. No, no, no. La esperanza de vida era 10 años, 15 años. Se morían muy pequeñitos los hijos de los reyes. Bueno, entonces sobrevive solo Carlomagno. Carlomagno asume como rey, ¿ok? Es el nuevo rey de los francos. ¿Hasta aquí me están siguiendo o se han perdido? Ya, bacán. En el año 768 dice Carlomagno se convierte en rey, ¿no es cierto? Ahora, Carlomagno es un tipo muy ávido del pasado, del franco, de la historia franca, pero también de la historia romana. Es alguien muy leído, muy letrado, y creció siendo educado con lo que antes había sido el Imperio Romano de Occidente. Y además es un tipo militarmente muy competente, es un buen militar, un buen estratega. Y empieza a expandir el reino franco, empieza a conquistar a los vecinos de los francos, ¿ok? Carlomagno. Carlomagno es un guerrero hábil, es un político hábil, empieza a expandir el reino. ¿Cómo se llama cuando una unidad política empieza a expandirse? Expandirse, 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 expandirse. Imperio. Epa, muy bien. Entonces, el reino de los francos se expande tanto que pasa a convertirse en un imperio. Carlomagno se nombra emperador, así como Augusto, así como Octavio, que cuando iba más Augusto, bueno, Carlomagno se nombra emperador. ¿Cuándo? En el año 800 después de Cristo, una Navidad del 800 después de Cristo, o son 25 de diciembre del 800 después de Cristo, fue coronado por el Papa León III, ¿ok?
como nuevo emperador de los francos. Por eso se habla del imperio carolingio. ¿Me dejó entender? ¿Por qué? ¿Por qué carolingio? Porque Carlomagno es de la dinastía de los carolingios, ¿no es cierto? ¿Desde cuándo los carolingios gobiernan a los francos? Desde su papá, desde Pipino el Breve. Él instauró la dinastía de los carolingios. Espero que quede claro. Bueno, entonces Carlomagno, ahora, San Marcos preguntó un par de veces por qué, qué motivó a Carlomagno a realizar sus conquistas, porque siempre hay algo que, hay cuestiones, hay cuestiones culturales, hay cuestiones, eh, distintos motivos pueden generar, que por ejemplo, ¿por qué hizo que Napoleón le haga la guerra a toda Europa? Porque él quería llevar los ideales de la Revolución Francesa a Europa. ¿Qué hizo que Carlomagno expanda su reino? Porque él quería restituir lo que antes había sido Roma de Occidente. Eso sí pregunta San Marcos 2 veces, ¿eh? Eso sí puede volver a hacer otra pregunta tipo de, ¿no? ¿Qué motivó? ¿Cuál fue la causa principal para que Carlomagno se decida expandir el reino franco? Porque quiso recuperar o restituir lo que antes habría sido Roma en Occidente. ¿Lo hizo? No. Pero bueno, sí expandió lo suficientemente su territorio para que él sea considerado un emperador. ¿Ok? Bueno, ya. Bueno, entonces Carlomagno dice, ¿no? Su gobierno representó el primer intento por reconstruir el Imperio Romano de Occidente, lo que les dije, ¿ok? Tuvo exitosas campañas militares promoviendo la unidad de la Iglesia. Y bueno, sí, Carlomagno está muy vinculado al poder de la Iglesia Católica. De hecho, aquí se ve en la imagen del Papa León III coronándolo, como les dije en el año 800. Pasemos al siguiente PPT. El imperio, ¿no? El imperio de Carlomagno dice ser un imperio centralizado, burocratizado, semidivino, el emperador, ya, ta, ta, ta. Dice la máxima autoridad civil, o sea, un rey o un emperador, y a la vez la máxima autoridad religiosa también, ¿no? ¿Qué dice acá? Aquisgrán se convirtió en la sede, la capital, ¿no? La capital del imperio será Aquisgrán. Aquisgrán se convertirá en la capital del reino franco, o del imperio franco, o del imperio carolingio, como quieran decirlo. Esto es importante, esto es importante. Escucha, me gustaría tener una pizarra para dibujar esto, ¿verdad? Creo que acá se puede hacer pizarras, ¿no? También no sé hacer web, pero prometo practicar para la próxima. Pero Carlomagno divide todo su imperio en distintas zonas geográficas, en distintas provincias, en varias provincias, ¿ok? A las provincias que están en las fronteras del imperio carolingio, les va a llamar marcas. Mira, marcas, provincias fronterizas militarizadas. Eran zonas militarizadas porque están en las fronteras y había que cuidar las fronteras. Am, a las provincias más pequeñitas, digamos, del imperio les va a llamar condados. ¿Sí? Y a las provincias más grandes o que aglomeraban varios condados les va a llamar ducados. Dice división de mayor jerarquía que une condados en el mismo idioma. ¿Ok? Entonces, hay ducados, hay condados y hay marcas. A las autoridades de esas zonas, de esas provincias, digamos, se les llama como las zonas geográficas que tienen que comandar, o como las provincias que tienen que comandar, perdón. Por ejemplo, al que gobierna una marca se le llama marqués, al que gobierna un ducado se le llama duque, el que gobierna un condado se le llama conde, ¿ok? Recuerden esas palabras, ¿no? Ducado, marqués, condado, conde, etcétera, etcétera. Porque ellos después, estas autoridades del Imperio Carolingio, irán ganando mucho poder, irán ganando mucho poder, ¿ok? Ya durante la fase posterior que se llama el feudalismo, ¿ya? Ahora, como el imperio es grande, ha crecido mucho, ¿no es cierto? Y hay más autoridades, los condes, los duques, los marqueses, Carlomagno crea algo así como crea un cargo político, ¿no? Unas autoridades políticas que se van a encargar de supervisar a estas nuevas autoridades y que ellos cumplan las leyes que emitía el rey o el emperador, que se llamaban capitulares. ¿Ok? Las leyes que emitía el emperador se llamaban capitulares y los mici dominici, como se pronuncia en italiano, tenían que velar por el cumplimiento de esas capitulares.
Ellos eran algo así como los tucurricuy del Tahuantinsuyo, ¿ok? Se encargaban de fiscalizar la labor de las autoridades, marcas, condes y duques al interior del imperio. ¿Me dejo entender? Ya. ¿Qué más hace Carlomagno? ¿Qué otras reformas importantes pasan en el imperio carolingio? Em, Culturalmente, dice, resurge la cultura, renacimiento carolingio, ¿no? Fundación de escuelas. Ah, esto es muy bien, esto es muy importante. Lo que hoy llamamos universidades, en Europa surgen las universidades más antiguas del mundo. La más antigua es Bolonia, en Italia, Padua, en Italia, Oxford, Cambridge, en Inglaterra, en Salamanca, en España. Pero esas universidades aparecerán después, en el siglo XI. Por ejemplo, Bolonia se inaugura en el 1088, siglo XI después de Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no sale la universidad? Lo que pasa es que lo que después serán esas universidades, digamos que tienen su base, su antecedente aquí en este periodo, porque Carlomagno va a fundar escuelas que intenten recuperar el antiguo desarrollo cultural o intelectual de los romanos. Recuerden que él es alguien que admira el pasado romano, Carlomagno. Entonces funda escuelas, ¿no? Las escuelas palatinas, que es para los nobles. Palatina viene de palacio, ¿no? Es para los nobles. Está la escuela monacales, que es para los sacerdotes, para el clero, o para la iglesia. Y están las escuelas parroquiales, que enseñan en las parroquias, que están en los pueblos, ¿ok? Y ahí se educaba al pueblo, ¿no? Al pueblo. Miren, él quiso llevar la educación a la mayoría, a las masas también. Ahora, chicos, me dan un segundo, es que están tocando mi intercomunicador, debe ser mi sobrino, ¿ok? Un segundo, por favor, un segundo. Tomen su agüita, descansen un rato. Ya, chicos y chicas, mil disculpas, estas cosas pueden pasar. Pueden pasar. Ya, entonces, crea estas escuelas, ¿no? La Palatina, las monacales. Dentro de las monacales, se enseñaban lo que se conoce como las artes liberales, o las 7 artes liberales, que estaban divididas en triviums y quadriviums. Los triviums eran algo así como cursos vinculados a las letras, y los quadrivium eran cursos vinculados a lo que hoy serían las matemáticas. Por ejemplo, en los triviums, o cursos o carreras, por decirlo así, que enseñaban, estaban la gramática, entre los trivium, ¿no? La retórica, que es el arte de hablar, ¿no es cierto? Los abogados, por ejemplo, tienen que estudiar retórica. Y la dialéctica, que era un tipo de metodología filosófica que venía desde Platón, ¿ok? Entonces la dialéctica, la retórica y la gramática. Y en los quadrivium se enseñaban, les dije, matemáticas, ¿no? Se enseñaba aritmética, se enseñaba geometría, se enseñaba astronomía, y se enseñaba música también me daban en los cuadritos, ¿ok? Bueno, entonces, esas eran las famosas 7 artes liberales, ¿ok? Pero estas, recuerden, se enseñaban en las escuelas monacales, porque la iglesia era, digamos, los que velaban o cuidaban o establecían y fijaban las verdades en ese entonces, ¿no? La ciencia, digamos, estaba protegida por la iglesia. El conocimiento venía de Dios, todo emanaba de Dios. La sociedad medieval es una sociedad teocéntrica, todo gira en torno a la figura de Dios. Teo es Dios, céntrica viene de centrismo, centralidad. Dios es la centralidad. Todas las explicaciones de las cosas giran en torno a Dios. En la modernidad no es así, ¿no es cierto? Si yo ahorita me suicidio, tú dirás, profesor, seguro estaba en depresión, tenía problemas de drogas, qué sé yo. Lo que explicarías mi muerte no por motivos religiosos, sino por motivos científicos. Pero en esta época no, todo giraba en torno a Dios. Cuando hable del humanismo y el renacimiento, ahí voy a explicar mejor esto, lo que significa el teocentrismo, ¿no?
Pero el poblador medieval, como diría alguna vez un historiador francés, camina mirando al cielo, camina mirando al cielo porque entiende que la vida en la tierra es un valle de lágrimas, eso lo dijo alguna vez San Agustín de Hipona, y que el más allá, la vida después de la muerte, será la vida con Dios en el paraíso, etcétera, etcétera. Bueno, eh, Carlomagno muere, el imperio, bueno, tiene un hijo llamado Ludovico Pío o Ludovico el Piadoso. Ludovico Pío tiene a su vez tres hijos que se llaman Carlos, Lotario y Luis. Carlos el Calvo, Luis el Germánico y Lotario. Les dije que según la tradición franca, cuando un rey moría, el reino se dividía entre sus hijos. Ludovico Pío, hijo de Carlomagno, tiene tres hijos, entonces el reino se tiene que dividir entre todos sus hijos. Y acá está, a Carlos el Calvo le toca esta zona, a Lotario la zona del centro de Francia, de lo que vendría a ser Francia, y a Luis el Germánico parte de lo que es Francia y Alemania, ¿ok? El imperio se divide entre estos nietos de Carlomagno. Con los años, el poder de los reyes francos irá disminuyendo, y más bien ascenderá el poder de los señores locales. ¿Quiénes son los señores locales, chicos? ¿Recuerdan la división administrativa que hizo Carlomagno? Cuando dice acá ascensión de los poderes locales, ¿a quién se está refiriendo? ¿O a qué nos estamos refiriendo? Señores Al poder. feudales. Claro, pero esos señores feudales, ¿cómo se llaman? Son los nobles que gobernaban los ducados, las marcas y los Duques, condados. Claro, ellos, condes. muy bien, así. Esos condes, duques, nobles, son esos señores locales, que con los años, posterior a la desintegración del Imperio Carolingio, irán ganando cada vez más poder, ¿ok? Y como dice su compañero, esos serán los después llamados señores feudales, ¿ok? Eh, Dice, facilitó el ingreso de nuevas invasiones. Claro, como ya no hay una autoridad central con un ejército imperial, bueno, esto hará que hayan más invasiones, crisis, invasiones, guerras. Eso explicaré después, ¿ok? Cuando hable del feudalismo. Ya, entonces dejemos de hablar del imperio carolingio. Ahora hablemos de otro imperio de la Edad Media, ¿ok? El imperio bizantino. Esto voy a tratar de pasar rápido por el tiempo, ya, chicos. Bizancio fue una ciudad fundada por los griegos. No sé si recuerdan cuando yo hablé de la época de la colonización griega, hablé que los griegos fundaron muchas colonias a lo largo de la cuenca del Mediterráneo. Una de esas colonias fue Bizancio. Bizancio después se convierte en Constantinopla, por Constantino. ¿Recuerdan Constantino, el del edicto de Milán, ¿no? Antes de Teodosio? El primer emperador en convertirse a cristiano y en que estableció la libertad de cultos en Roma. Bueno, Constantino cambió la ciudad, el nombre de Bizancio por Constantinopla. Cuando Roma se divide, ¿no? ¿No es cierto? Eso es Roma de Oriente, ¿no? Roma de Oriente. Tiene como capital Constantinopla. Pero se le empezó a llamar a esa parte del Imperio Romano de Oriente también Bizancio, por el antiguo nombre de Constantinopla. Entonces, por eso es que los medievalistas suelen hablar del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino no sería otra cosa que el Imperio Romano de Oriente, ¿ok? No sería otra cosa que el Imperio Romano de Oriente. Por eso dice aquí en origen, ¿no? Teodosio dividió el Imperio Romano en el 395. Y Arcadio, ¿recuerdan su hijo? ¿No? Que era el primer emperador de esta zona de Roma, que en la Edad Media se conoce como Imperio Bizantino, o Roma de Oriente. Ya. Características. A ver, vamos a hablar de las características que se fueron configurando en esto que se llamó Roma de Oriente o Imperio Bizantino. Primero dice acá, cesaropapismo, el Basilius. El Basilius era el emperador. Al emperador del Imperio Bizantino o Roma de Oriente se llamaba Basilius. ¿Por qué dice cesaropapismo? César, la palabra César viene de Julio César, de Roma, ¿recuerdan? O sea, en la Edad Media, César va a ser sinónimo de rey o de emperador, ¿ok? César se convierte en una palabra sinónimo de rey y emperador. Entonces, cesaropapismo es porque el rey era a la vez un César, o sea, un emperador, y a la vez una autoridad religiosa, un papa. Por eso cesaropapismo. Dicen, los reyes entonces controlaban el Estado y la iglesia. Claro, al ser emperadores, controlaban el Estado, y al ser sacerdotes o sumos sacerdotes, también controlaban la iglesia. Eran algo así como emperadores y patriarcas religiosos a la vez. Fue el estado más longevo
de la Edad Media. Claro, el Imperio Bizantino, a diferencia, o Roma de Oriente, a diferencia de Roma Occidente, no cae, sobrevive. Les dije 1000 años más, hasta el 1453. Y frenó la expansión islámica. Bueno, sí, también el Imperio musulmán no pudo invadir Roma de Oriente o el Imperio Bizantino, ¿ok? Los bizantinos resistieron. Y tampoco los bárbaros de la Germania invadieron Roma de Oriente o el Imperio Bizantino. ¿Por qué? Lo dije hace un ratito. Porque a diferencia de Roma de Occidente, Roma de Oriente le fue mejor económicamente. ¿Y por qué? Por la posición privilegiada de su capital, Constantinopla. Ven aquí Constantinopla, estoy señalando. Todo el comercio que venía de la península arábiga, que venía del lejano oriente, que venía del norte de África, ¿ok? Seguía más o menos esta ruta comercial. Y todos esos productos que llegaban a Europa cruzaban por Constantinopla, perdón, por Constantinopla, por la capital. Constantinopla era algo así como un peaje. Cuando tú pasas por un peaje, das tu plata, 6 soles, 7 soles, 8 soles, y pasas, ¿no es cierto? Pasa la vía rápida. Bueno, para llevar tu comercio desde el lejano oriente, del cercano oriente, del medio oriente, del norte de África, hacia Europa, muchos utilizaban esa ruta comercial que era una ruta segura, ¿ok? Y pasaban por Constantinopla. Y gracias a ese comercio, Constantinopla se hizo una ciudad muy rica, muy rica. Y gracias a esa riqueza es que pudo preservar las fronteras de su imperio, ¿ok? Frente a las invasiones bárbaras, pero también frente al expansionismo musulmán. Ahora, por eso en economía Isaac desarrolló un gran comercio internacional, ¿no? Porque todo el comercio pasaba por Constantinopla, gracias a la estrategia de ubicación de Constantinopla, ya lo expliqué. En la producción tuvieron un gran rendimiento agrícola. Bueno, también fue una sociedad también agrícola, pero la riqueza venía principalmente del comercio internacional. Hasta ahí estamos bien, ¿todo claro? Chicos y chicas, los que estén, los que me escuchen. ¿Sí? Bien. Ahora, Sí, profesor. Arcadio es el primer emperador, ¿ok? El último será Constantino XI. Ahí hay un montón de emperadores, ni yo me lo sé, nada, ¿quién se lo sabrá? Un loquito por ahí. Pero son un montón. Pero todos esos tantos, hay uno que es importante. Claro, Arcadio por ser el primero, puede serlo. Ya, Constantino X, hay otros, Alejo Comeno, Constantino X, no, Constantino IX también puede ser importante. Pero yo sé que ustedes ahorita están sobrecargados de información, ¿no? Y ya les dije, no sé si les dije a ustedes alguna vez, pero ustedes aprendan a estudiar mejor y no más. No, 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 ahorita no se carguen con datos y datos. Manejen bien esta información que tienen aquí en sus PPTs y van a poder enfrentarse mejor al examen de admisión, estoy seguro. Manejen bien esta información. Si quieren saber más, bueno, ya cuando ingresen, no se compran su libro de historia y aprendan. Entonces, si tienen que recordar un emperador de todo el Imperio Bizantino, los 1000 años que duró el Imperio Bizantino de Roma de Oriente, es Justiniano. San Marcos ha preguntado un par de veces sobre Justiniano, porque es el más importante. No creo que les pregunten con quién se inicia el Imperio Bizantino. O no creo que les pregunten sobre Arcadio, pero sí sobre Justiniano. ¿Qué hace Justiniano para ser recordado? Bueno, él logró la máxima extensión territorial del imperio. Con Justiniano, el Imperio Bizantino, o Roma de Oriente, llega a su máxima expansión territorial, gracias a dos de sus generales eh, más importantes, Belisario y Narciso. Luego, ordenó construir la famosa Basílica de Santa Sofía. A ver, hay una imagen, acá está. No, no, es una mezquita. Acá está, acá está, acá está. Acá está la famosa Basílica de Santa Sofía. Tiene una cúpula gigantesca. De hecho, fue la iglesia cristiana más importante de la Edad Media hasta que se construyó la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Pero hasta antes era la Basílica de Santa Sofía, ¿ok? Entonces, fue una proeza arquitectónica para la época construir esta basílica, que era, bueno, que estaba en el Imperio Bizantino, ¿ok? Pero sobre todo San Marcos ha preguntado esto. Él, dice acá, mandó a recopilar el corpus, la legislación romana, ¿no? En el corpus Juris Civilis. Eso es lo que nos ha preguntado San Marcos. Cuando hablamos de Roma, creo que no lo pude explicar bien, o no sé si está en el PPT, pero ¿qué es lo que ha aportado? ¿Cuál es el principal aporte cultural de Roma al presente? El Algunos de derecho. ustedes saben. El derecho romano, muy bien. Su sistema legal.
Gran parte del sistema político y legal del mundo moderno hoy se la debemos a los romanos, por si acaso. Cuando algunos de ustedes piensa postular a Derecho, ingresa a Derecho en San Marcos o en otra universidad, va a estudiar Derecho Romano, de todas maneras, en un ciclo o en dos, ¿ok? Entonces, Justiniano sabe la importancia de los romanos, en la antigüedad, como cuando Roma era una república poderosa y un imperio importante, y por eso mandó a recopilar el derecho romano en un documento llamado el Corpus Juris Civilis. ¿Ok? Luego, bueno, esto lo pueden descomponer en la finca, pero esos detalles no. Ustedes solo recuerden que Justiniano es importante porque mandó a recopilar el derecho romano, el Corpus Juris Civilis, mandó a construir la famosa iglesia de Santa Sofía y en su imperio se llega a la máxima expansión territorial. Capital de la ciudad, Constantinopla, como ven aquí, que finalmente será eh, destruida. Sí, Constantinopla, entre otras cosas, se soporta tanto tiempo las invasiones y las guerras de otros pueblos es porque era una ciudad súper, hiper amurallada, ¿ok? Tenía muchas murallas, varios niveles de murallas y resistió por muchos años, miles de años, pero finalmente cae en el año 1453. Quienes toman Constantinopla, invaden la ciudad, la capital del Imperio Bizantino, los turcos otomanos dirigidos por un tal Mohamed II. En Netflix hay una serie sobre esto, pero ahorita yo sé que no tienen tiempo. Ya cuando ingresen ahí, si les interesa, ¿no? Si les interesa, obviamente. Bueno. ¿No? La serie está bacán, ¿no? Cómo hicieron túneles, cómo mandaron a construir cañones gigantescos de algunos ingenieros en Hungría, ¿ok? Lo cierto es que derribaron las murallas que se creían inexpugnables de Constantinopla en el año 1453, ¿ok? Ya, ahora hablemos de los árabes, de los árabes. Esto es la península arábiga. Por geografía ustedes saben que es la península más grande del mundo, ¿ok? Saben que con una península es cuando un pedazo del continente se mete al mar o al océano. Acá vivían unos pueblos llamados los árabes. Árabe al español creo que significa algo así como nómade, nómade. O sea, nómade es alguien que no tiene un lugar fijo de residencia, ¿no? Porque esa es una zona desértica, ¿sí? Esa es una zona de desierto. Muchas tribus que viven aquí, que son nómades, eh, que viven cerca de oasis, ¿no? Zonas en el desierto donde hay flujo de agua, tipo la Huacachina, ¿no es cierto? Aquí en Ica. Estas tribus árabes históricamente fueron muy belicosas, hostiles entre ellas, siempre se peleaban, en guerras entre ellas. Entonces era un pueblo culturalmente compartían elementos culturales, pero políticamente estaban divididos y en guerra entre ellos. Además eran politeístas, creían en varios dioses, ¿ok? Pero sin embargo se sentían árabes en el sentido de que hablaban el mismo idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eran distintas tribus diferentes entre ellas y con dioses distintos. Hasta que aparece un profeta llamado Mahoma. A Mahoma también lo llaman Mohamed en árabe, ¿no? Alguna vez un galán me dijo, profesor, Mohamed. Y le dije, no, es Mahoma. Y por ese tiempo, bueno, lo hablo hace tiempo, ¿no? De ahí leyendo dije, verdad, a Mahoma le llamaba Mohamed. Lo cierto es que Mahoma, como lo conocemos en esta parte del mundo, era un hijo de comerciantes, tenía o sea, por ser un comerciante, era gente que conversaba con judíos, con cristianos. Y se cree que de aquí es que nace el Islam. O sea, porque Mahoma después dirá que se le aparece un tal arcángel Gabriel, ¿no? Y le dirá, tú eres el elegido. Tú eres el elegido. Le narra una serie de versos, de los cuales después estarán compuestos el Corán, que es el libro sagrado del Islam, ¿ok? Y Mahoma unifica a los árabes en torno a esta nueva fe, la fe en Alá. Con Mahoma nace el Islam. ¿Qué significa Islam? Sumisión a Dios. ¿Alguna vez a Marcos se han preguntado sobre eso? ¿Qué significa Islam? Sumisión a Dios. Ya no creo que haga esa pregunta latera, pero igual, ¿no? Recuerdo. Por eso se le llama civilización islámica, como dice acá. El Islam es una religión. Y recuerden que el creyente se llama musulmán, ¿ok? Entonces, ¿dónde nace el Islam? Con los árabes. ¿A partir de quién o gracias a quién? A Mahoma, ¿ok? Hasta Mahoma. Mahoma recibe el mensaje del arcángel Gabriel y a partir de ahí nace el Islam, ¿no? Cuyo culto principal es Alá, el único Dios. Sumisión a Alá, sumisión a Dios. Eso significa Islam, ¿sí? Eh,
En la Meca, claro, él es de la Meca, una ciudad sagrada para los musulmanes hasta la actualidad. Así como para los cristianos, el Vaticano, ¿no es cierto? Ahí está el Papa, para ustedes que son católicos, apostólicos romanos, y el Papa, el Vaticano. El Perú es un país bien católico, ¿no? Creo que el 78% de peruanos es católico. Yo recuerdo cuando vino el Papa la última vez, desde el aeropuerto hasta el Palacio Arzobispal en el centro, todas las calles ahí de pose, con gente, el Papa, ¿no? Somos un pueblo muy católico, muy católico. Bueno, de la boca para afuera, ¿no? Entonces, Mahoma aparece, ¿no? Y unifica a los árabes, repito, cree el Islam. Se ríen porque saben que de la boca para afuera. Entonces, unifica a los árabes, ¿no es cierto? Ahora se han unido y se vuelven una fuerza importante, ahora que se han unido. ¿Ok? Em, los árabes, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo se llama el libro sagrado de los árabes? No está acá, lo estaba queriendo leer. No lo estaba, sí. Acá también, el Corán, ¿no? El libro sagrado, así como para los cristianos es la Biblia, para el mundo árabe es el Corán. Significa recitación, es la palabra de Alá relevada a Mahoma por el arcángel Gabriel. No le dije que le narró una serie de versos, ¿ok? Esto es lo que vendría a ser nuestras iglesias, ¿no? A las iglesias árabes le llaman mezquitas, ¿ok? Entonces, para hacer la comparación con el cristianismo, la religión, bueno, la usé, religión atea, la de los cristianos, pero mis valores son cristianos, ¿ah? No me vean como el diablo, Satanás, Lucifer. Yo soy tan ético como la veré ustedes. Tengo una moral como la veré ustedes. Y mi moral es cristiana principalmente, a pesar que yo no creo en la existencia de Dios. Bueno, entonces, las iglesias de los cristianos, nuestra religión es el cristianismo, la religión de los árabes es el islam. Nuestras iglesias son las mezquitas de ellos. El libro sobre los cristianos es el Corán para ellos. El profeta del cristianismo es Jesús de Nazaret. El profeta de los árabes es Mahoma. ¿Me dejo entender? Ya. Pero del cristianismo y del judaísmo nace el Islam, por si acaso. ¿Sí? Porque el Islam es más reciente. Mahoma apareció en el siglo 7 después de Cristo. O sea, 700 años después de Jesús de Nazaret. ¿Me dejo entender? Sí, ¿no? Ya. Entonces, Mahoma obviamente va a generar mucha resistencia, porque yo les dije que los árabes eran politeístas, ¿no? Y en la Meca había algo así como una piedra negra que se llamaba la Kaaba, y ahí había un santuario, un centro religioso, un palacio, un lugar religioso, donde estaba esta piedra negra que se debía crear sagrada, y había una casta sacerdotal con poder ahí, con cierto poder. Entonces, estos sacerdotes ven a Mahoma como un peligro, porque Mahoma está llegando con una nueva fe, la fe en Alá y en el Islam, ¿cierto? Y lo intentan matar. Entonces, Mahoma huye de la Meca, sabe que va a ser asesinado, hacia Yatrib, que hoy es la Medina, que es otra ciudad sagrada para el pueblo musulmán hasta la actualidad. A esa huida se le conoce como la Égira, acá está, la Égira, en el año 622. Mahoma huye y da inicio al calendario islámico. Nuestro calendario, ¿no? El calendario cristiano, tiene un antes y un después a partir del nacimiento de Cristo, ¿no es cierto? De Jesús de Nazaret, de Jesucristo. Antes de Cristo, después de Cristo. En el calendario islámico es antes de Mahoma y después de Mahoma. Entonces, para los árabes, o los islámicos, o los musulmanes, como quieran decirle, ¿hoy qué año estarían? Si año 622 es su año cero, estarían en el resto, en 2024 menos 622, ¿no? Ese sería su año, digamos, actual para ellos. Ya. Mahoma muere 10 años después de la Égira, muere en el año 632. Y su imperio se divide entre sus sucesores o algunos de sus familiares. A esos sucesores se les llama califas, ¿ok? Entonces, cuando muere Mahoma, los árabes ya están unidos en torno a la fe, a una nueva fe, y empiezan a expandirse y a conquistar, y empiezan a aparecer nuevas autoridades políticas. Las más importantes después de la muerte de Mahoma se llama califas, ¿ok? Acá dice organización política califas, jefes políticos y religiosos. Luego están los ministros o primeros ministros, que están los visires, luego están los valis o walis, que eran gobernadores de provincia. Ahora, el imperio crece, se expande y va a atravesar distintas fases históricas. La primera etapa, que es la etapa inicial del expansionismo,
se le llama califato ortodoxo. Digamos que esta es la primera fase de la expansión de los musulmanes por el mundo. Por cierto, ellos tienen un principio que se llama la yihad, que significa la guerra santa, porque hay algo que caracteriza a las religiones monoteístas y eso tiene que también ver con el cristianismo. Tanto el cristianismo como el judaísmo como el islam son religiones misioneras. O sea, dentro de la lógica de estas religiones hay una misión y además son misioneras y universales, porque hay una misión de llevar la palabra al mundo. ¿Me dejo entender? Entonces, los musulmanes, ¿no es cierto? Por eso en la época de la Edad Media, los cristianos, los católicos europeos los católicos enviaban a sus misiones por todo el mundo para tratar de cristianizar, y por eso vinieron al Perú y nos cristianizaron también. Era su obligación, porque el cristianismo tiene ese principio que es universal y es misionero. ¿Ok? Entonces, el Islam también. Mahoma entonces quiere llevar, y los sucesores de Mahoma, perdón, los califas quieren llevar a todos lados, ¿no? Es su misión, llevar la palabra de Alá por el mundo. Pero esto además tiene una connotación propia que se llama la yihad, que es la guerra santa. Si tú mueres en nombre de Alá, tienes asegurado el paraíso, ¿ok? Tienes en nombre del paraíso. Por eso esas personas que se meten bombas y se explotan, bueno, son obviamente musulmanes radicales, ¿no? Bueno, ya bueno, tienen asegurado su vida en el paraíso junto a Dios, a Alá, ¿no es cierto? Porque están muriendo en nombre de Alá, ¿ok? Em, Ojo, no hay que generalizar, ¿ah? No todo el mundo musulmán es fanático, no todos tienen bombas amarradas en los cuerpos. Hay musulmanes fanáticos, como hay cristianos fanáticos. En la iglesia de mi abuelita, cuando me iba de niño, yo veía que le daban epilepsia, se tiraban al piso, se daban vueltas. Yo no sabía lo que me podía. Dios, ¿qué es esto? ¿No? Traumado. Mamarratas. Ya, bueno. Sí, sí, algo así. Bueno, entonces, en esta etapa inicial, ¿no? Existe el que se llama el califato ortodoxo, ¿ok? Son los primeros sucesores de Mahoma, los primeros califas, digamos. Y recuerden, está la yihad, la guerra santa. Hay que llevar el culto a Alá al mundo, ¿no? Y en parte eso justifica su expansión. En esta etapa inicial, la capital va a ser la Medina, o perdón, Yatrib, ¿no? La ciudad a donde escapó Mahoma. Se inicia la expansión. Dice. Aquí también se inicia la división entre sunitas y chiitas y chiitas. Sunitas y sunitas que hoy el mundo musulmán está dividido entre chiitas y sunitas. No tengo tiempo para explicarlo, chicos, pero me parecería importante porque tiene que ver con lo que está pasando hoy en una parte importante del mundo. Pero bueno, ya, pueden buscarlo ustedes, chiitas y sunitas, el mundo musulmán generalmente está. Es como en el caso de los cristianos, católicos y protestantes también. ¿No? Ambos son cristianos, pero hay unos que son católicos y otros que son protestantes. El califato omeya ya es la segunda fase de la expansión musulmana, ¿ok? En esta época la capital se va a mudar, va a dejar de ser la Medina y va a pasar a ser Damasco. Damasco es capital de Siria. Y esta es la época de máxima expansión territorial. De hecho, esta es la época donde los musulmanes llegan a la península ibérica. ¿Ok? Luego está en la fase abásida. ¿Ok? La capital se vuelve a mudar. Ahora pasa a ser Bagdad, que es la capital de Irak hoy. Capital de Irak. Irak con K, por cierto. Y esta es la época de máximo esplendor cultural. Acá se escriben las famosas Mil y una noches. No, y ahorita hablaré de eso. ¿Ok? Organización económica. Los árabes también son grandes comerciantes. Yo les aseguro que ustedes tienen en su cabeza quizás alguna imagen de camellos caminando por el desierto en grandes filas o caravanas, ¿no? Porque ellos son grandes comerciantes. La palabra bazar que usamos, por ejemplo, los bazares, ¿no? Dice bodega bazar. Bazar es de origen árabe, ¿ok? Porque ellos vendían de todo. O sea, es gente muy dedicada al comercio. Hay muchas palabras árabes en el español, por si acaso, ¿eh? ¿Por qué? Porque recuerden que los árabes invadieron la península ibérica, ¿no es cierto? Y van a quedarse ahí 8 siglos, 800 años. A los españoles o a los visigodos les tomó 800 años expulsar a los árabes de la península ibérica. Por eso mucho nuestro idioma, el español, tiene influencia árabe, porque los árabes estuvieron ahí, los musulmanes estuvieron ahí, los moros, también le decían moros a los musulmanes en España, ¿ok? O moriscos. Ojalá, por ejemplo, Alá, Mia Khalifa.
No, pues, ya bueno, es otra cosa. Ya bueno, bueno, ojalá, álgebra, también es una palabra de origen árabe. Que vive el califa. Ah, yo leí Mía Califa. Bueno, ya bueno, vive el califa. Pero ¿cómo vive el califa? No sé. A un presidente peruano le decían califa, le llamaba, Nicolás de Piero le decían el califa, por ejemplo. Porque así, tipo un rey, no sé, cree un dictador, dictadorcillo, dictador, sí. Bueno, entonces, el comercio también es importante en el mundo árabe. No, pues que yo leí eso y su compañero puso califa, ¿qué quieres que haga? Ahora, ya, bueno, entonces, acá está la iglesia. Ah, no, no, pero eso debe ser españoles. En todos lados hay gente estúpida, ¿no? Un español leído, culto, no creo que ni eso, es un absurdo. Sería un absurdo. 5 pilares de la fe, ¿no es cierto? Yo creo que el musulmán sí es muy consecuente en general, es mucho más apegado a su religión que el cristiano, por ejemplo. El cristiano está más secularizado que el musulmán en general. No digo que no hayan musulmanes también con una visión secular que separa su religión con el conocimiento científico en general. Pero bueno, dice acá la profesión de la fe, ¿no es cierto? Orar 5 veces al día, orar 5 veces al día. Yo cuando almuerzo más agradezco con mi hermana y mi sobrino, porque hay que agradecer. Bueno, yo no creo en Dios, pero agradezco tener que alimentarme. Es bueno desarrollar la vida espiritual. Lo espiritual no necesariamente está vinculado a una religión, porque dar limosna también, ¿no? Ayudar en el mes del Ramadán, que es un mes sagrado. De hecho, ahí inclusive tienen que ayunar casi un mes, hay abstinencia sexual también durante el Ramadán. O sea, es un mes importante, es un mes sagrado. Y peregrinar a la Meca. Según la doctrina musulmana, por lo menos una vez en tu vida tienes que peregrinar a la Meca, su ciudad sagrada más importante, quizás el Vaticano para los cristianos, si quieren hacer un símil analógico. Bueno, en literatura, por favor, chicos, en la álgebra, ¿no es cierto? Álgebra es una palabra en contabilidad que significa simplificar, si no me equivoco. ¿Sí? La literatura, las mil y una noches. ¿Han escuchado alguna vez a Alibaba? ¿Han escuchado alguna vez a Aladino? ¿Han escuchado alguna vez a Simbad el Marino? Bueno, todos esos pertenecen a una serie de cuentos que están estos cuentos que conforman un libro que hoy se conoce Las mil y una noches, ¿no? Algunas están en la combi son, Barrios Altos y el cobrador, no, el chofer dijo, cuidado, estoy viendo a Alibaba. Y los 40 ladrones, ¿no? Todos cerramos las ventanas al toque. Bueno, ya, pasemos. El feudalismo, bueno, chicos, tengo 15 minutos, voy a volar ya. El feudalismo fue un sistema político, económico y social y cultural, además, que predominó en la Edad Media, sobre todo en más o menos 500 años, 5 siglos, desde el siglo IX hasta el siglo XIII aproximadamente, ahí está la cronología. Se basaba en dos principios fundamentales. Hay dos pilares que sostienen esta forma de vida europea durante este tiempo. La posesión o usufructo de la tierra se llama feudo. La tierra, el territorio, se llama feudo. Esto es mi feudo, esto es mi territorio. ¿Sí? Y el otro pilar que sostiene este sistema se llaman, bueno, tiene que ver con las relaciones de dependencia personal. Es un mundo muy jerárquico, donde siempre hay alguien que está subordinado a un otro, un señor a otro señor, un vasallo a un señor, y ese señor a otro señor, ¿ok? Entonces, es una visión muy jerárquica, un mundo, un orden muy jerárquico. Causas, dice. Les hablé de la desintegración del Imperio Carolingio, ¿no? Se desintegró y aparecieron múltiples provincias donde habían nobles, y esos nobles con el tiempo van a tener cada vez más poder y van a gobernar por esas dos provincias que se van a empezar a llamar feudos. Esto es mi feudo, esto es mi propiedad, esto es mío. ¿Sí? Entonces, la desintegración del Imperio Carolingio va a permitir que con los años surja el feudalismo. De hecho, San Marcos alguna preguntó eso. ¿En qué lugar de Europa se desarrolló de manera más importante el feudalismo? A ver, ¿dónde creen? De ahí me escriben, porque tengo que decir. Invasiones bárbaras del siglo IX. En el siglo IX habrán más invasiones bárbaras. Los principales bárbaros, bueno, bárbaros, es decir, ¿no? Los principales pueblos bárbaros que aparecen en el siglo IX son los vikingos que están tan de moda hoy, ¿no?
hay películas, hay series sobre vikingos. Sí, Francia, muy bien, Einer. Así es, porque claro, el origen del feudalismo está en el Reino Franco o en el Imperio Carolingio, ¿no? Con la desintegración del Imperio Carolingio se va a empezar a formar este sistema llamado feudalismo. Entonces, los vikingos, como ya el poder no está centralizado en un rey o emperador, quienes protegen a la gente son estos nobles que les mencioné, que gobiernan sus feudos, o sea, condes, duques, marqueses. Y el poder, por lo tanto, real pasará a esta nobleza eh, feudal, ¿ok? A estos señores feudales. Ellos protegen a sus pueblos de las invasiones de vikingos, magiares, húngaros, pero sobre todo de vikingos, ¿ok? Ya. No sé si ustedes tienen en su imagen la idea de un castillo medieval. Miren, eso es un castillo. A ver, aquí se ve un castillo medieval. Wow, chicos, no la hago, 15 minutos, no la hago. Bueno, quedará pendiente para la próxima clase. Tienen uy, ¿qué dice la fregué? Ya, están viendo, ¿no? Ya. Tienen la idea de un castillo, ¿no es cierto? Ya, imagínense el castillo, ahí vive el señor feudal. Los castillos eran fortalezas militares, porque en esta época había que proteger al pueblo de las invasiones bárbaras. No digo que hay unas invasiones bárbaras. Entonces, no sé si han visto películas Corazón Valiente o Robin Hood, hay un montón de películas. Bueno, la gente cuando venía una amenaza externa se metía al castillo. Todos los campesinos, los siervos, los artesanos vivían fuera del castillo, porque en el castillo vivía la nobleza, vivía el señor feudal y vivían sus vasallos, otros nobles, pero de menor rango. Hay una invasión, todos se meten al castillo, ¿ok? ¿Por qué? Porque la función principal del señor feudal, de la nobleza, es la guerra. Ellos viven para la guerra, viven entrenando, viven para ser grandes guerreros. Inclusive se enfrentan entre ellos en los duelos de caballería, que es por acá, ¿cierto? Bueno, entonces en el castillo vive el noble y viven el señor feudal y viven sus otros nobles, que están subordinados a esa autoridad de ese noble mayor rango, ¿no? El señor feudal. Y ellos se dedican a la guerra. Por eso son bellatores. Bellatores viene de batalla. Luego está el clero, que también ocupa un lugar importante en el sistema feudal. Ellos son los que justifican este sistema en base al cristianismo. Campesinos trabajan, ustedes están subordinados al señor feudal, él los protege si hay una invasión. Estas son sus tierras y él se las está dando. Dios quiso que sea así. No cuestionen eso. Además, el mundo terrenal es un valle de lágrimas. Cuando mueran, irán al paraíso. Esa es la función del clero, ¿ok? Pero esto es injusto, ¿por qué? No, así lo quiso Dios. Se acabó. Cállate. Entonces ellos son oradores, porque se encargan de oración, ¿no? La vida cristiana es una vida de oración. Los laboradores son los que trabajan la tierra y son los campesinos, ¿ok? Son siervos, semilibres y colonos que viven en las tierras que el señor feudal les ha entregado. Am, el feudo, como les dije, es la propiedad, no el territorio que le pertenece sobre todo al señor feudal. Relaciones de dependencia personal. Es un orden jerárquico, muy jerárquico. Está el señor y están otros nobles subordinados a él, ¿ok? Em, por ejemplo, yo soy un señor feudal con mucho poder. Todos ustedes, ¿cuántos son? 52, ¿ok? Uy, se bajaron como de 8, 9, 10. Bueno, son 52. Entonces ustedes son mis vasallos. Yo tengo mucho terreno, muchos territorios. Les voy a dar sus pequeños territorios a ustedes, pero ustedes están subordinados a mi autoridad. Si yo decido hacerle la guerra al conde, qué sé yo, más allá de mis fronteras, ustedes tienen que pelear por mí, ¿ok? Yo soy su señor, yo soy su señor, ¿ok? Yo les he dado su feudo, su pequeño feudo dentro de mi feudo, ¿ok? Esa ceremonia se llama investidura, ¿ok? Entonces, el vasallo es el que está subordinado a ese señor, ¿ok? Es un noble vinculado a un señor más poderoso. Ahora, yo prometo serte fiel, ir contigo a la guerra, ¿ok? Ir y hacer todo lo que tú me demandes en beneficio del feudo, ¿ok? A esa ceremonia se llama el homenaje, es el juramento de fidelidad y brinda ayuda militar, económica y consejos políticos, ¿ok? Entonces está el noble mayor, el señor mayor, están los vasallos, nobles menores, están subordinados a la autoridad del señor feudal, ¿ok?
Entonces, era honorable hacer lo que tu señor te diga. Esa es la honorabilidad medieval. Bueno, y están los siervos, ¿no? Los siervos que trabajan la tierra. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro eso? Así funciona el mundo medieval. ¿Ya? En su cabecita se imagínese un castillo, muchos territorios, un señor que vive en el castillo, otros nobles que viven con el señor en el castillo, ellos se dedican a la guerra, los campesinos trabajan la tierra, la iglesia dice, es así el mundo, se acabó, no cuestionen. Ustedes son sujetos pasivos, no son sujetos activos históricamente. No pueden cambiar esta realidad porque esta es la realidad que Dios quiso que sea. El hombre moderno, en cambio, no. El hombre moderno es cuestionador, es crítico. Dice, ¿por qué? Esto no es justo, eso no me parece justo, ¿eh? Y ahí empieza la religión francesa y todo eso. El hombre medieval no. El hombre medieval no se hace esas preguntas porque Dios no quiere que se haga esas preguntas. El renacimiento urbano comercial, ¿ok? Vamos, chicos, quedan 8 minutos y después de almorzar. O quizás ya están almorzando. Yo todavía no. Renacimiento urbano. El renacimiento urbano. Claro, esto está aquí. Voy a dejar el renacimiento urbano, ¿ok? Voy a hablar de las cruzadas. Después explicaré el renacimiento urbano por si acaso. Entonces, Europa está llena de nobles, de señores feudales, ¿no es cierto? Condes, duques, marqueses, que son los que predominan en Europa, en Francia, en Alemania, en Inglaterra. Está lleno de nobles, de señores feudales. ¿Y a qué se dedican? A la guerra, ¿no es cierto? Su función principal es la guerra. Eh, los árabes son de aquí, ¿no es cierto? Los árabes son de por aquí, de por aquí, de por aquí. Ya. Han expandido el Islam, ¿no? El Islam, la palabra de Alá, Alá, ¿no es cierto? Bueno, esto es Turquía. Aquí vivían los turcos. Hay turcos selyúcidas, hay turcos otomanos. Los turcos también se han vuelto musulmanes. También creen en Alá. Esos turcos, este, esos turcos, esos turcos van a conquistar, no, no, no. Esos turcos selyúcidas van a querer invadir el Imperio Bizantino, Roma de Oriente. Y un emperador bizantino llamado Alejo Comeno le pide ayuda al Papa en Roma. Le dice, oye, los turcos eh, están en mis fronteras, son están jodiendo mucho. Entonces, el Papa en ese entonces, en el año 1095, era Urbano II. Urbano II sabe que los árabes han tomado Jerusalén, y para los cristianos Jerusalén es un lugar sagrado. Entonces, Urbano dice, ¿qué pasa si uno a todos los nobles de Europa y los llevo a recuperar Tierra Santa? ¿Cuál es el símbolo de los cristianos? ¿Cuál es el símbolo de los cristianos? Por favor, ustedes son cristianos, creen en Dios. ¿Cuál es el símbolo del cristianismo? La cruz. La La cruz. cruz, la cruz, muy bien. Entonces, une a todos los cristianos de Europa, a todos los nobles de Europa, en nombre de la cruz, ¿no es cierto? Es el símbolo. Y se crean campañas militares para recuperar Tierra Santa. Y a esas campañas militares se llama cruzadas, porque los señores feudales se vuelven cruzados, porque la cruz es el símbolo del cristianismo. Y se unen estos nobles europeos para ir a luchar contra los infieles musulmanes y recuperar Tierra Santa. ¿Me dejo entender? Entonces, las cruzadas, dice acá, fueron campañas militares que enfrentaron a cristianos contra musulmanes. ¿Para qué? ¿Cuál fue el pretexto, supuestamente? Recuperar Tierra Santa, Jerusalén, que había sido tomada por los turcos selyúcidas en el año 1076. Ahora, eso es la justificación, eso es lo que dice, vamos, pero en el fondo los señores feudales no quieren solo ir y morir allá por Dios, quizás sí también, ¿no? Es que en la mente humana, chicos, cuando uno toma una decisión, hay muchos factores, ¿no? Hay factores racionales, factores religiosos, factores emocionales, es una serie, quizás causas económicas, factores económicos, son una mezcla de cosas. Por eso el ser humano es un animal complejo. Entonces, las causas. En realidad van a ir por recuperar Tierra Santa, sí, pero también porque veían allá posibilidades de tener más territorios y agrandar ¿no? su poder, digamos, de los señores feudales. Entonces, los señores feudales, dice acá, mire, buscan también obtener más tierras en el cercano oriente, en esta zona del mundo, ¿no? Y también quizás abrir nuevas rutas comerciales que hagan a ellos más ricos. ¿Y qué mejor que ir ahí a recuperar encima Tierra Santa para mi Dios? Dirían los nobles europeos, ¿no? Entonces, todas son las causas que, bueno, y la iglesia tiene el interés de recuperar su poder, ¿no?
se recupera su poder. Entonces dice acá, fueron convocadas por Urbano II en el concilio de Clermont. Un concilio era un lugar donde se reunía toda las autoridades más importantes del mundo cristiano, o sea, cardenales, arzobispos, obispos y el papa. Cuando todos se reunían y tomaban decisiones al interior de la iglesia, a eso se llama los concilios, donde se decidió el clero, la Iglesia Católica Europea, decide ir a las cruzadas, ir a recuperar Tierra Santa, es en Clermont, una ciudad francesa, en el año 1095, la convoca el Papa Urbano. Se habla de 8 cruzadas en general, sin embargo, 3 son las más importantes, perdón, 2 son las más importantes, la primera y la segunda. La primera es la única que tuvo éxito, acá dice acá, es la única que tuvo éxito. Ahora, las cruzadas generalmente se dividen en dos. Hay una primera cruzada que se llama cruzada popular y hay otra cruzada que se llama cruzada señorial. Ojo, ambas están dentro de la primera cruzada. ¿Por qué la primera se llama popular? Porque cuando el Papa convoca las cruzadas, los primeros que van son los campesinos. O sea, ellos iban motivados por su fe, ¿no? Porque creían que quizás muriendo o luchando por Dios también podrían alcanzar el cielo. ¿Recuerdan? La yihad musulmana también aplica al cristianismo, en esta época sobre todo. Entonces, van a, van y los masacran, porque son campesinos, no saben luchar. ¿Quiénes son los que saben luchar? ¿Quiénes son los que desde que nacen han sido entrenados para la guerra? Los nobles, ¿no es cierto? Cuando los nobles van a recuperar Tierra Santa, dirigidos por Godofredo de Bouillon y Raimundo de Tolosa, ellos son los principales líderes de la primera cruzada. Esa cruzada sí tiene éxito. Los nobles, en etapa señorial, van a Jerusalén, recuperan Jerusalén, se la quitan a los selyúcidas, a los turcos selyúcidas, y se quedan con Jerusalén. Fue la primera cruzada en su fase señorial, la única que tuvo éxito. Me dejo entender, empezó en el año 1096 y terminó en el 1099. Muy bien. Luego, los turcos le vuelven a quitar Jerusalén a los cristianos. Se organiza una segunda cruzada que fue un fracaso. Los cristianos ya no volvieron a recuperar Jerusalén. Luego Saladino, claro, Saladino se convierte era un sultán turco, musulmán, que se convierte en algo así como el rey de Jerusalén. Y se organiza una tercera cruzada nuevamente para intentar recuperar Jerusalén. Se llama la Cruzada de los Reyes. La tercera cruzada se conoce como la Cruzada de los Reyes. ¿Quiénes participan en esta tercera cruzada? O sea, como líderes más importantes del bando cristiano europeo. Ricardo de Inglaterra, conocido como Corazón de León. Acá está, ¿no? Acá está, mira. ¿Dónde está Ricardo? Acá está. Ricardo Corazón de León. Federico Barbarroja, que era del Sacro Imperio Romano Germánico, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y Felipe II, rey de Francia. Los tres van a liderar esta tercera cruzada, ¿ok? Para de recuperar por tercera vez, bueno, fue lo que ellos querían, Tierra Santa, ¿no? Recuerden que Jerusalén solo fue tomada por los cristianos en la primera cruzada, después nunca más. Entonces, en esta tercera cruzada, estos tres fallan. De hecho, el único que sobrevive hasta el final es Ricardo Corazón de León, ¿ok? Pero no recuperaron Jerusalén. Sin embargo, se llegó a un acuerdo importante llamado el Pacto de Siria. ¿Está por acá? Sí, se firmó el Pacto de Siria entre Ricardo y Saladín o Salahadín, ¿ok? ¿Qué se estableció en este pacto? Que los cristianos pudieran visitar Tierra Santa libremente, ¿ok? Que se permita a los cristianos ingresar a Tierra Santa y, bueno, recuerden que Tierra Santa está el Muro de los Lamentos, hay lugares que para los cristianos también son importantes, ¿ok? Está el lugar por donde Jesús dio el Via Crucis, entonces era un lugar importante Jerusalén. Era y es un lugar importante. Consecuencias, chicos, un segundo, que ya acabo, ya acabo. Consecuencias para quedarme aquí. Termino con las cruzadas. Después de las cruzadas, esto es importante, después de las cruzadas, de las 8 cruzadas, perdón, se reactiva el comercio en esta zona. Como los cristianos y los musulmanes llegan a algunos acuerdos, poco a poco el comercio va a empezar a reactivarse en Europa. El comercio otra vez, recuerden que el feudalismo no es comercio, es mundo rural, es mundo agrícola, es la agricultura autárquica, ¿no es cierto? Entonces, después de las cruzadas, el comercio se reactiva entre Europa y Asia. Como se reactiva, el sistema feudal, el feudalismo, empieza a debilitarse, ¿ok? Miren aquí, se debilita el poder feudal
Y como contrapartida a este debilitamiento, se fortalece más bien el poder de los reyes. O los nobles entonces poco a poco, después de las cruzadas, van a ir perdiendo poder. Los señores feudales después de las cruzadas irán perdiendo poder y los reyes otra vez irán apareciendo como figuras políticas importantes. ¿Ok? Bueno, entonces las cruzadas tienen como principal consecuencia eso, que van a debilitar el poder de los señores feudales y después de las cruzadas, por lo tanto, el feudalismo entra en una etapa de decadencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque después de las cruzadas el comercio se reactiva y bueno, eso hace poco a poco que el feudalismo entre en una etapa de crisis. Chicos, terminamos la clase hasta el día de hoy. Me quedé en el feudalismo, ¿ok? Ya, perdón, me quedé en las cruzadas, me quedé en las cruzadas. Yo retomo la próxima clase, no se preocupen que en la próxima clase me emparejo de todas maneras. En Historia Universal, le dicto las claves, un segundo, por favor, les dicto las claves, les dicto las claves. Aguanten un segundo, por favor, que yo también tengo que irme a dictar a otro lado corriendo. Así que les pido un poquito de paciencia, creo que unos minutos. Es semana 7, ¿no es cierto? Ya, las claves, vale, acá está, acá está, acá está. 7, 1, D de dedo, 1 D de dedo, 2, B de beso, 2, B de beso, 3, C de casa, 3, C de casa, 4, E de elefante, 4 de elefante, 5, C de casa, 5, C de casa. Ok, chicos, un abrazo, nos vemos. Cuídense, chao. Que les vaya bien. Nos quedamos en las cruzadas, por favor. Chao, gracias.